Hola amigos, los saluda su contador irreverente Ramón Garnica. Mi misión es erradicar la toma de decisiones por ocurrencias en los emprendedores y empresarios latinoamericanos. Contador aburrido, no conmigo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Saludos a todos los amigos y amigas del mundo. ¿Qué tal se escucha eso? ¡Ah, perro! Nuestro programa número 20, cierre fiscal y todo lo que te juegas este trimestre para el 2024. Este trimestre te juegas muchísimas cosas en tu empresa para todo el 2024. Si vas a pagar impuestos, si vas a pagar PTU y si vas a hacer pagos provisionales, todo esto te lo juegas en el 2024. Ya comienza, ya cerró septiembre, ya se acabó septiembre. ¿A poco no sucede esto? Abres los ojos y es septiembre y fiestas patrias y pozole, bla, bla, bla. Cierra los ojos, los vuelves a abrir y estás partiendo la rosca de Reyes. No me creas, vas a ver qué va a pasar. Ok, vamos a comenzar. Como siempre, ya saben, una explicación, una introducción del tema que vamos a platicar, ¿no? Lo primero que hay que tener listo es tu contabilidad. Tu contabilidad debe estar al día y si no, ponle pilas para que se pongan al día porque necesitas ya tener cerrado, o ya tendría que estar cerrado agosto, ¿no? Los impuestos ya se están presentando, ya se presentaron, algunos tienen días adicionales, pero ya se presentaron. Entonces, tu contabilidad al día, agosto ya debe estar cerrado y septiembre debes de ya tener muy claro cuánto vas a facturar o cuánto facturaste, ¿sí? Tus costos y gastos igual. ¿Para qué? Para empezar a proyectar tus números de tu persona moral, de tu empresa, hacia diciembre. Oye, Ramón, y si tenemos persona física con actividad empresarial, aguántenme. Eso es al final. Al final lo voy a platicar. ¿Por qué? Porque es menos trabajo, pero más beneficio. Ahí puedes tener más beneficio. Entonces, menos trabajo, más beneficio. Entonces, en la persona moral, en la SA, SDRL, SAPI, Sociedad Civil, en ellas hay que centrarnos ahorita porque es más chamba y son más cosas que tienes que cuidar, ¿vale? Entonces, si ya tienes lista y a punto tu contabilidad de agosto, vas bien. Y estás por cerrar septiembre, ya debes de tener una idea bien clara de lo que vas a cerrar, de lo que vas a tener de ventas en septiembre. Y entonces sí, empecemos. Septiembre, ¿cuáles son tus costos y gastos? También ya los debes de tener completos. Y entonces ya tienes una idea de 9, muy clara y muy cercana a la realidad, de 9 periodos, de 9 meses, ¿sale? Entonces, estos 9 meses, pues ya hacen la mayoría, ¿no? Entonces nos quedaría el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre. En el último trimestre vamos a ver cómo cerramos. Tenemos que empezar a proyectar. Si nos esperamos al final, puede salir muy costoso. ¿Por qué? Pues porque puedes pagar impuesto. Pero deja tú el impuesto, el coeficiente de utilidad. Si te sale alto el coeficiente de utilidad, vas a pagar altos pagos provisionales durante todo 2024. Por eso digo, te juegas mucho en este trimestre, al cierre del año, lo que vas a pagar en 2024. Si te sale a pagar impuesto, es en marzo. Si te sale a pagar PTU, es en mayo. Y si te sale un coeficiente de utilidad alto, es a partir de marzo y hasta diciembre que pagarás un ISR muy alto. Entonces, hay que cuidarlo, hay que controlarlo. ¿Se acuerdan que les había platicado en programas anteriores del ISR? El ISR sí cepilla, sí arranca, sí te arranca de la utilidad un 30%, es prácticamente una tercera parte. Entonces, hay que cuidar pues que no sea demasiado el rasguño que nos haga el Satanás, ¿va? Entonces, si ya tenemos el estimado, ya tenemos cerrado agosto y ya tenemos un estimado muy cercano porque ya son 3 semanas de septiembre, ya debemos tener una idea bien clara de cuánto facturaste o cuánto voy a terminar de facturar, cuáles son mis costos y gastos, y entonces ya tenemos 9 meses. Entonces, lo siguiente es, ¿cuál es mi presupuesto de ventas? ¿Cuál es mi presupuesto de ventas para el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre? Que generalmente en la mayoría de las empresas son meses muy buenos. Ya lo dicen los mercadólogos, ¿no? Que es que ahora te preparas para el cierre de año. Generalmente es cuando hay más ventas. En diciembre muchísimas personas, los consumidores, los grandes consumidores traen lana porque les pagaron sus bonos o su aguinaldo, entonces se incrementan las ventas. Entonces uno como vendedor, como comerciante se debe de preparar desde un trimestre antes para tener
el flujo de efectivo para comprar mercancía, para ponerla a disposición y entonces no sea solo diciembre, sino octubre, noviembre y diciembre. Entonces, con base en eso, tú dices, oye, mis ventas son tales, ¿no? Y entonces hay que jugar con los números. Ya tengo 8 periodos completos o 9 si tú ya tienes bien claro, si tú ya tienes bien claro tus costos y gastos y tus ingresos, entonces ya son 9 periodos completos de ingresos, costos y gastos, entonces ya tienes una utilidad. Entonces, lo que yo te diría es, proyecta los 3 meses con tus ventas. ¿Cuánto vas a vender en octubre? ¿Cuánto vas a vender en noviembre? ¿Cuánto vas a vender en diciembre? Y en consecuencia, ¿cuáles van a ser tus costos y cuáles van a ser tus costos y gastos, perdón, de esos mismos meses? Generalmente siguen una tendencia. Yo lo que hago con mis clientes es decir, oye, si tus ingresos, traes tanto nivel de ingresos en 9 meses, lo divido y esa es una tendencia. Toco base con el cliente. Oye, cliente, en promedio estás vendiendo $1,000,000. Si es más o menos lo que vas a vender en los próximos 3 meses, en el último trimestre. Sí, no, ponle tanto, súbele, bájale. Perfecto, lo ajustamos. Y luego en los costos y gastos también lleva una relación. ¿Qué porcentaje del costo de ventas representa tus ventas y qué porcentaje de las ventas son tus gastos fijos? Eso es también muy medible, ¿no? Entonces, ya se proyectan los ingresos y un porcentaje de ellos serán costos y un porcentaje de ellos serán gastos y llegarás a una utilidad estimada o proyectada a diciembre. Entonces, esa utilidad contable o esa utilidad fiscal, esa utilidad contable ya es el primer indicador, porque muchos clientes o muchos de ustedes van a decir, Ramón, a mí no me interesa la utilidad financiera para nada. No le tengo que rendir cuentas a ningún socio. Soy yo y mi mamá, o yo y mi esposa, o yo y mi hijo. Y no le tengo que rendir cuentas a nadie. No le quiero pagar impuestos no quiero pagar impuestos, entonces quiero tener pérdida. Y luego entonces si tengo pérdida financiera, tendré pérdida fiscal. No voy a pagar impuestos, no voy a tener coeficiente. Ya terminé. Y tampoco PTU, no voy a pegar PTU. Fin de la historia. ¿Está bien? Llámese esa historia. ¿Y qué crees? Empieza el año y, oye, Ramón, necesito estados financieros. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Es que quiero pedir un financiamiento, quiero sacar un arrendamiento o qué sé yo, me quiero acercar a un acreedor financiero. Muy bien, aquí están, con pérdida. Oye, Ramón, ¿qué crees? Me dijeron que así no me pueden prestar. Vamos con otro, pero maquíllame los estados financieros. Y yo, ¿verdad que sí te importaba la utilidad financiera? Sí es importante, es muy importante la utilidad financiera. Antes, hace muchos años, hace varias décadas, había muchas diferencias entre lo contable y lo fiscal. Para unas cosas eran deducibles para efectos financieros o se mandaban al gasto y otras cosas no eran deducibles para efectos fiscales. Entonces, la mayoría de las empresas podía tener una utilidad fiscal utilidad financiera y pérdida fiscal o viceversa. Hoy en día, la mayoría de los conceptos que son deducibles para efectos fiscales son para contables y viceversa. Es decir, es muy difícil que tengas una utilidad financiera y te salga pérdida fiscal. Es muy difícil. Casi siempre va de la mano. Si tienes utilidad financiera, es utilidad fiscal. Si tienes pérdida financiera, es pérdida fiscal. Muy raros son los casos en los que salen diferentes. Entonces, ese indicador ya de entrada empieza a contar, ¿no? Cuando tienes una utilidad financiera, ya eres atractivo para los acreedores financieros, bancos, arrendadoras financieras. Entonces, los bancos o los acreedores financieros te dicen tus estados de resultados, tus estados financieros. Casi no te piden flujos. Ellos ven estados de cuenta y ya ven los estados de cuenta y dicen, bueno, el total de movimientos, si hace sentido con el total de ventas, entonces va bien. Es más o menos lo que hace, ¿no? Pero ellos ven en el balance si están apalancados, es decir, si tienen muchos pasivos respecto a su capital, si su capital es muy bajito o es una empresa nueva o ha tenido pérdidas recurrentes y el capital se lo están comiendo. Eso también es un foco rojo. El estado de resultados tiene utilidad, evidentemente, y ya no ven el estado de flujos, ya ven estados de cuenta, y en los estados de cuenta pues se ve el nivel de flujos. No dice ahí cómo generaron o si la operación genera, pero bueno, ya ven más o menos, se dan una idea de los flujos de la empresa. Entonces, ese es el primer paso, proyectar la información financiera al cierre del año. Ya proyectamos la información financiera al cierre del año. Oye, pero es la financiera. ¿Qué nos hace falta? Conciliar lo contable con lo fiscal. Es decir, quítale lo contable y ponle lo fiscal. ¿A qué me refiero?
para que no nos hagamos bolas. Hay una depreciación. La depreciación es ir registrando el uso o la actividad que tienen mis activos, ¿no? A través del tiempo. Entonces, la depreciación contable se calcula de una manera y la depreciación fiscal se calcula de otra manera. Entonces, para sacar la utilidad fiscal, quita el dato de la depreciación contable y pone el de la fiscal. ¿Cuál es la diferencia? En términos generales es la inflación. La depreciación fiscal tiene inflación, la depreciación contable no, es histórica, cuando la calculas por vida útil, ¿no? Se puede calcular de otras maneras, pero no es tema de este programa. Entonces, lo que tenemos que hacer es una conciliación. Ya tenemos la utilidad financiera, tenemos que llegar a la utilidad fiscal. Y entonces el primer paso es quita la depreciación contable, pon la depreciación fiscal. Ojo aquí, muy importante. Para todos aquellos que calculan la depreciación de sus activos fijos una vez al año, ya que su contador va a hacer ya que va a hacer su contador la declaración anual, no les recomiendo eso. Por favor, díganle a su contador, haz un esfuerzo y hazlo cada mes. Calcula la depreciación cada mes porque es un gasto que tú no ves. Entonces, tú puedes ir viendo utilidad cada mes en tu estado financiero, en tu estado de resultados, pero ¿qué crees? El contador no ha puesto la depreciación y la depreciación en algunos casos puede ser muy choncha. Entonces, si no la estás viendo mes a mes, puedes tener pérdida o salir tablas, es decir, en ceros, o una utilidad muy chiquita, pero no la ves y entonces tú te emocionas todos los meses. ¡Ay, tenemos utilidad! Y al final la depreciación le da la vuelta al resultado y entonces tienes pérdida. Oye, Ramón, pero la utilidad, pero la depreciación, pues no desembolso en la depreciación. No desembolsas, pero sí desembolsaste en el activo fijo. Entonces, la depreciación es un indicador de varias cosas, de que estás utilizando los bienes para producir ventas, número uno, o para poder atender y atender tus ventas, atender el servicio que das. Y es otro indicador para saber cuándo renovar tus activos fijos. Entonces, cuando ya están por depreciarse, ya están al 70-75% de tus activos fijos, quiere decir que ya tienes que hacer el guardadito para renovar tus activos. Entonces, indica varias cosas, pero lo más importante del punto es registra la depreciación mensual. Porque la mayoría de los contadores con los que me topo o platico la calculan hasta que están haciendo la declaración anual en marzo. Y entonces tu estado de resultados no está completo. Y entonces te estás haciendo ilusiones con utilidades que no son completamente reales porque falta meterle la depreciación, ¿va? Entonces, recomendación, ve con tu contador, pregúntale. Si te dice cada mes, quiero verlo. No es cierto, no lo confrontes. Solo dile, mételas mensualmente y la quiero ver en el estado de resultados, que en un gasto esté el rubro de depreciación, por favor. Listo. Ok, entonces estábamos. Quiero llegar a la utilidad fiscal. Ya tengo la utilidad financiera, entonces tengo que hacer una conciliación contable fiscal. Entonces tengo que quitarle los temas contables y ponerle los fiscales. ¿Cuál es el primero? No es en orden de importancia, es simplemente a manera de lista. Quito la depreciación contable y pongo la fiscal. Oye, Ramón, dice mi contador que no ha calculado la depreciación fiscal, que eso lo hace al final del año. Dile a tu contador que también lo puede hacer mes a mes. Si no, no te preocupes, calcúlale la inflación del año y con eso ya tienes un dato aproximado de la depreciación fiscal. Si no ha calculado la depreciación de lo que va del año, pues ¿qué crees? Pues no tienes el dato, ¿no? Pon el dato del año pasado. Aunque si compraste muchísimos activos el año pasado, pues tendrás una depreciación mayor. Por eso digo, calcula la depreciación mes a mes. Te va a ahorrar dolores de cabeza. Entonces ya tienes la depreciación del mes y puedes calcular también la depreciación fiscal. Entonces, si a tu contador lo acostumbras a calcular la depreciación mes a mes, la fiscal también sale solita. Son fórmulas nada más. Corres las fórmulas y ya tienes la depreciación contable y la fiscal mes a mes. Y ya puedes poner el pronóstico de la depreciación fiscal. Entonces, a esa utilidad fiscal le quitas la depreciación contable y le pones la depreciación fiscal, ¿va? ¿Qué otra cosa? Los anticipos a clientes. Los anticipos a clientes se acumulan, ¿no? Todos los anticipos que te pagaron, la autoridad te dice, ya considéralos ingreso. Entonces los tienes que sumar. Los anticipos a clientes están en pasivo. Entonces tienes que sumar los anticipos de cliente de este año y restar los del año pasado que ya acumulaste.
¿Sí? ¿Por qué? Pues porque probablemente ya son ingresos, los tienes que restar. Entonces, súmale los anticipos de clientes de este año que están en pasivos, réstale los anticipos de clientes del año pasado. Si no tuviste el año pasado, pues no le restas nada, ¿no? ¿Qué otra cosa? El ajuste anual. El ajuste anual por inflación es una cosa que sacó de la manga el SAT. Y recuerdo que lo platiqué en programas, en los primeros programas, que el SAT siempre nos copiaba. Hace muchos años había una norma de información, bueno, todavía existe la norma de información del B10, que es la expresión de estados financieros, que no es otra cosa más que ponerle la inflación del año a los estados financieros. Entonces, como la contabilidad se calculaba histórica, porque así es la contabilidad histórica, llegaron algunos países, incluido México, que había inflaciones muy grandes. Entonces ya no reflejaba la realidad. Entonces, hay una norma de información financiera que te dice cuando los niveles de inflación de los últimos 3 años rebasen tal porcentaje, creo que es el 24%, no lo recuerdo bien, necesitas ponerle la inflación a los estados financieros. Ya hay toda una metodología, una mecánica, se llama el famosísimo B10, B de burro, B10. Y entonces el SAT hace muchos años vio eso, por ahí de los 80, si no mal no recuerdo, inicios de los 80. Entonces dijo, ellos le meten la inflación, nosotros también le vamos a meter la inflación. Y se inventó el ajuste anual por inflación, que antes se llamaba componente inflacionario. No es otra cosa más que calcular tus activos financieros menos tus pasivos financieros y lo que sea mayor o paga impuestos o es deducible. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que bancos y cuentas por cobrar principalmente y los pasivos como proveedores y cuentas por pagar en dinero juegan una balanza. Si yo estoy jineteando el dinero de otros, yo pago impuestos. O sea, le calculan la inflación a eso y pago impuestos. Es un importe a pagar de impuestos. Si a mí me están jineteando el dinero, o sea, tengo muchas cuentas por cobrar, entonces yo tengo una deducción adicional. Es nada más ponerle la inflación a mis activos y pasivos financieros. Lo que sea mayor, si es activos, tengo una deducción. Si es mayor el pasivo, porque me estoy apalancando de otros, entonces me cobran la inflación de ese apalancamiento. Es así de fácil. Oye, ¿tiene lógica? No tiene lógica, pero ya saben, las cosas que no cambian y que nadie se queja, pues ahí siguen por los años de los años. Ya debe de tener más de 20 años ese ajuste inflacionario o lo que antes se llamaba componente inflacionario. Pregúntale a tu papá, a tu profesor o a tu contador que tenga más de 45 años y entenderá perfecto el tema del componente inflacionario. Es así como le vas quitando y le vas poniendo cosas. Entonces, si el ajuste inflacionario es acumulable, o sea, que tus pasivos son mayores a tus activos financieros, le sumarías como un ingreso fiscal. Y entonces vas quitando y vas poniendo deducciones e ingresos contables fiscales y llegas a una utilidad fiscal, ¿sí? Déjenme, llegaron comentarios, aguántenme. Entonces, quédense ahí con la utilidad fiscal, ¿va? Dice Jorge Larios, saludos al excelente contador irreverente, o sea, yo. Hoy particularmente el tema es sumamente importante. Jorge Larios, no sabes lo que nos jugamos los emprendedores y empresarios este último trimestre. De verdad. O sea, nos jugamos los flujos de efectivo de gran parte de nuestra compañía de todo 2024. Cuando le expongo a los empresarios todo lo que nos jugamos, todo el dinero que se pueden ahorrar o todo el dinero que pueden pagar, se van de espaldas. Jesús Adrián dice, saludos Ramón, muy buen tema el de hoy y alineado para la época fiscal del año. Es correcto, Jesús. Alma Saprinsti, nuestra amiga de Italia, presente como cada semana. Saludos, Ramón. Interesante cada programa. Y recibo las buenas noches en Italia, buenas tardes en México, amigos de todo el mundo. Benjamín Guzmán, mi gran amigo Benja. Saludos, amigo. Saludos. Ahí te encargo que me contestes para el curso que vamos a impartir la próxima semana. Al ratito les platico. Muy bien, hasta aquí los comentarios. Entonces seguimos. Utilidad financiera ya la tenemos, más menos las deducciones fiscales, más menos los ingresos fiscales y llegamos a la utilidad fiscal si es que hay. Entonces, si tenemos utilidad fiscal, entonces tendremos impuesto, ¿no? ¿Y cuál es el impuesto? Para las personas morales siempre
bueno, se ha modificado, pero ya tiene muchísimos años que no le mueven. La utilidad fiscal, la tasa de ISR cuando tienes utilidad fiscal es el 30%. Pero antes de eso, sí tenemos que revisar. Si yo tengo utilidad fiscal, ¿qué le tendría que restar antes? Pérdidas fiscales. Si yo tengo pérdidas fiscales, le resto las pérdidas fiscales. Y a lo que quede, después de restarle las pérdidas fiscales, es la base y la multiplico por el 30%. Esa multiplicación por el 30% me dará el impuesto a pagar. ¿Cuándo? A más tardar el 31 de marzo del 2024. Entonces, si te fijas, ya puedes armar los flujos de efectivo para el 2024. Ya tienes un dato. Si tienes utilidad fiscal o resultado fiscal en utilidad, ya tienes un impuesto y hay que pagarlo. 31 de marzo, ¿va? Entonces, por eso es importante que nos asesoremos bien con estrategias fiscales de la mano de un experto para no comprar facturas. El que quiera comprar facturas está bien, pero muchas veces veo a clientes y prospectos que le meten unos bomberazos en diciembre, la última semana de diciembre, porque hasta ese entonces vieron que había utilidad fiscal y entonces meten millones de facturas compradas. Y dices, no manches, güey. ¿Tú crees que el SAT no sabe que los bomberazos o los bombazos de facturas los metes en diciembre? Hay que tener cuidado, como decía mi abuelito, hay que ser cochino pero no trompudo, o algo así decía. Entonces, si planeas desde ahora, desde septiembre, entonces puedes ver una estrategia pegada a la ley que te permita disminuir esa utilidad fiscal. Que disminuir esa utilidad fiscal, en consecuencia, disminuirá tu impuesto sobre la renta. Pero, ojo, sale tu impuesto, ese es el impuesto a pagar. Pero, ¿qué crees? Ya hiciste pagos provisionales. A aquellas empresas que hicieron pagos provisionales. ¿Qué son los pagos provisionales? Bien sencillo. Para las personas morales es lo que facturas por el coeficiente de utilidad por el 30%. Fin. Oye, Ramón, ¿qué es el coeficiente de utilidad? Ya lo he explicado en otros programas, pero lo volvemos a ver. ¿Por qué? Porque es muy importante. El coeficiente de utilidad es la utilidad, el porcentaje de utilidad que salió el año pasado. Es decir, tu utilidad fiscal entre los ingresos acumulables y ese da un porcentaje. Es el porcentaje de utilidad que tuviste en el año. Entonces, imagínate que tuviste un millón de pesos de facturación, de ventas, ¿sale? Y el coeficiente de utilidad es el 10%. Pues de ese millón son 100,000 pesos. Por el 30% son 30,000 pesos. Es lo que tienes que pagar en un mes de pago provisional. Y entonces, si al final del año tú dijiste, oye, salgo con una utilidad fiscal de 100,000 pesos, pero hice pagos provisionales por 30,000, pues ya no tengo que pagar 100,000, ya pagué 30,000. Entonces, solo tengo que pagar 70,000. Por el contrario, si también la utilidad salió, la utilidad fiscal al final del año salieron 100,000 pesos y yo de pagos provisionales hice 200,000, tengo un saldo a favor de 100,000 que lo puedo utilizar a partir de que presente la declaración anual en marzo del 2024. Oye, Ramón, ¿lo puedo pedir en devolución? No lo pidas en devolución, pues lo vas a estar utilizando el próximo año con los pagos provisionales. Ahí acábatelo, ¿no? Yo cuando digo, cuando te vas a acabar ese impuesto, no lo pidas en devolución, acábatelo. Entonces, esa es la utilidad fiscal. La utilidad fiscal nos sirve para determinar el coeficiente de utilidad, pero antes del coeficiente de utilidad es para saber si tengo que pagar impuesto o no. Entonces, bien importante, ¿cuáles son los pagos provisionales que he hecho yo de enero a la fecha? ¿Y cuáles voy a hacer de septiembre al cierre? Porque el de septiembre todavía no lo presentamos, ¿no? Estamos presentando ahorita en estos días, o días pasados, el de agosto, ¿sale? Entonces, tienes que tener bien claro cuáles van a ser tus pagos provisionales. Ya lo sabes de enero a agosto. El de septiembre no, pero lo puedes estimar. Lo que has facturado por el coeficiente de utilidad, por el 30%, y ese es el que vas a hacer en el pago provisional que vas a hacer en septiembre, y los de octubre, noviembre y diciembre se determinan igual. Entonces, para la proyección necesitamos los 12 meses. Oye, Ramón, yo pagué 100,000 pesos. Ay, ¿qué crees? Tuviste un impuesto de 100,000 pesos. Sales tablas. Ya en marzo no pagas. Pero ojo, si vas a pagar, porque entonces tenemos que aumentar las deducciones para que salgas tablas. Y entonces, los empresarios ya más aguzados ya dicen, oye, entonces si tengo que hacer pagos provisionales, quiero llegar a una utilidad de tanto,
para salir tablas o para que me salga un saldo a favor, ¿sale? Si planeas bien tu cierre fiscal, nunca vas a salir a pagar. ¿Por qué? Pues ya lo pagaste en los pagos provisionales y ya sales tablas. Si no planeas bien, te sale un impuesto a pagar. Yo siempre digo, bien fácil, planeaste tu cierre, no sale impuesto a pagar. Y no porque evadamos impuestos y no porque compres facturas. Lo planeaste y hiciste pagos provisionales. Y entonces los pagos provisionales son pagos a cuenta ¿de qué? Del cálculo anual. Entonces, si en el cálculo anual sales tablas o sales con un poco a favor, lo planeaste muy bien. La otra cosa que hay que prever o que hay que determinar ya con tu utilidad fiscal, entonces saca tu coeficiente de utilidad. ¿Cuál fue el coeficiente de utilidad? Hoy Ramón salí con el mismo ejemplo, un millón de pesos de utilidad fiscal entre 10 millones de ingresos. Bueno, pues fue el 10%. Y entonces calcula con el coeficiente de utilidad del 10%, calcula los pagos provisionales a partir de marzo con ese coeficiente hasta diciembre. Y entonces ya tienes los flujos de efectivo que vas a utilizar para el pago provisional de ISR del 2024. Y entonces ya puedes estimar cuánto va a ser el pago para que empieces a armar tus flujos, tus presupuestos, no solo de ventas, no solo de costos y gastos, sino también de pago de impuestos. Ahí está ya, clarito. Oye, Ramón, se me hace bien alto el coeficiente de utilidad. Bueno, trabajemos en ciertos costos y gastos para reducir ese coeficiente de utilidad. Muchas veces quieren reducirlo demasiado y ya no alcanza porque pues, sales con pérdida financiera y pérdida fiscal. Y ya ahí ya te digo, ojo, porque tener pérdida financiera o pérdida fiscal no le gusta a los acreedores financieros, a los que estén interesados en tu empresa. ¿En qué? En prestarte dinero o en meter un nuevo socio, ¿va? Entonces, ojo con eso. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar con el tema de la persona física y de la persona moral. Si buscas que tu empresa tenga de manera profesional radiocomunicación, seguridad electrónica, energía solar o soluciones móviles, Gibo Radio Solutions es la mejor opción, ofreciéndote equipo ampliamente profesional, siempre enfocado en tus necesidades, ya sea radios profesionales de alta eficiencia, cámaras de seguridad, barreras vehiculares, lector de reconocimiento facial y huella digital, botón de salida sin contacto y hasta tope de estacionamiento. Sin duda, Gibo Radio Solutions es para ti. Búscanos en Avenida D16, número 1354 Altos, en la Colonia El Tigre, número 2, en Zapopan, Jalisco. Puedes contactarnos al 33 27 15 89 40 o al 33 41 64 0073 o en nuestra página web como giboradio.com. También en nuestras redes sociales como Gibo Radio Solutions. Si buscas seguridad para ti y toda tu familia, Blindajes Vítricos de México es la mejor opción en seguridad y calidad. Fabricamos vidrio laminado, vidrio de seguridad, vidrio templado, ventanería de aluminio residencial y comercial. Contáctanos a los teléfonos 33 36 84 30 94, 36 36 84 74 75 y también puedes enviarnos un WhatsApp 33 10 64 18 41. Búscanos en nuestras redes sociales como Blindajes Vítricos de México. La Casa del Árbol, el espacio enfocado en brindarte servicios de atención psicológica y terapéutica para niños y niñas, adolescentes, adultos y parejas, al igual que terapias grupales y distintos tipos de cursos y talleres semanales e intensivos de fin de semana. También contamos con disponibilidad de renta de espacios para terapias, cursos, capacitaciones y otros servicios profesionales. Acércate para conocer nuestras instalaciones. Pide más informes al teléfono 3337 09 64 61 y al WhatsApp 33 18 93 97 49. La Casa del Árbol crece, desarrolla, integra, trasciende. Amigos, regresamos de nuevo con nuestro programa Cierre Fiscal y todo lo que te juegas en el último trimestre para tu 2024. Si quieres tener un 2024 bien planeado,
Se empieza hoy, se empieza ya en este último trimestre. Ramón, seguimos en septiembre, ya se acabó septiembre, neta que ya se acabó septiembre. Antes de continuar con el programa, vamos a leer algunos mensajes que nos ha llegado de todo el mundo, que nuestro productor amablemente nos comparte. Laura Rito dice: buen punto el cálculo de la depreciación cada mes. Saludos. Escucho en Mazatlán. Excelente, Laura. Muchísimas gracias. Laura, en Culiacán, en Mochis y en Mazatlán me siguen bastante en redes sociales. Estoy dando un curso cada mes de emprendedor empresario y me piden mucho para allá. Ármate un grupo, ¿no? Y nos vamos a Mazatlán, Culiacán y o Los Mochis, Sinaloa. Fíjate, Laura, el cálculo de la depreciación es muy fácil porque solo es arrastrar fórmulas, solo es arrastrar el Excel. Así. Y también el registro contable, pues es más fácil. Es un registro contable al mes. Es muy sencillo. No sé por qué los contadores no lo hacen, no lo hacemos, no lo hacen. No lo hacen cada mes. Te da mucha luz porque luego traes utilidad y eso voltea el resultado. Lucía Encino dice: buen programa. Llevo 2 programas escuchándote y hoy es un programón. Nota, te escucho porque te vi en Emprendedores Anónimos. Ah, gracias, Lucía. No le vayas a decir a Miguel, pero este programa es el chido. Escucha mi podcast. El productor, nos vamos a meter en problemas si esto lo está escuchando Miguel. Miguel González, no Miguel el de Monterrey. Miguel el de Monterrey dice: saludos de Monterrey, siempre buenos temas. ¿Y el pinche SAT dónde quedó, Miguel? ¿Ya no es pinche SAT? ¿Ya trabajas para el SAT o qué show? Productor, ¿qué pasa con Miguel? ¿Sí va? Miguel, por favor, repórtate y dime que eres tú y no te están clonando ahí la cuenta. Zoila dice: saludos, escuchándote en Monterrey. Acá estamos escuchando todo el staff. Excelente. Y si participan en el cierre, pónganse las pilas. El cierre se planea este último trimestre y se hace en noviembre, diciembre, no la última semana de diciembre. Me da mucha tristeza a los contadores que están en el 31 de diciembre haciendo cierre. ¿Cierre de qué? Que se preocupen los vendedores, pero uno no debe estar preocupado. Y luego se olvidan enero y febrero y en marzo, finales de marzo, están sufriendo con la declaración anual. Y yo, carajo, si lo planeáramos, si lo hiciéramos metódicamente, si la depreciación la hiciéramos cada mes, si el ajuste anual cada mes, no tendríamos que estar el 31 de diciembre trabajando, no tendríamos la necesidad porque ya se proyectó el resultado y lo que factures ya lo tenemos presupuestado y en la anual, si ya tienes todo, pues nada más es vaciar la información. Pero como no lo tenemos todo, como lo dejamos al ahí se va, sin cerrar bien todos los programas o todas las cuentas, tenemos problemas en la declaración anual. Gracias, Zoila, siempre presente junto con Miguel. Sonia Mesa dice: uy, muy buen tema. Con tanta razón me recomendaron escucharte. Saludos desde Zapopan. Gracias, Sonia. Saludos, Sonia, y sobre todo a quien te recomendó. Marisela Santana dice: muy importante información. Muchas gracias, Marisela. Creo que eres mi cliente, ¿verdad? Es lo que ya estamos haciendo contigo. De hecho, ya vimos tus estados financieros y no voy a decir más información porque es mi cliente, pero tenemos que revisarla. Con todos mis clientes planeamos el cierre financiero, el fiscal, el impuesto al final a pagar, el coeficiente y la PTU si es que sale a pagar. Fin. Todo se planea. Entonces yo al cierre de mes al cierre del año descanso con mis clientes. Váyase de vacaciones feliz o váyase triste para ver qué va a hacer porque no llegó a los resultados, o váyase feliz porque tener utilidad alta es happy problem porque le está yendo muy bien. Quiere repartir sus utilidades. Vemos estrategias fiscales pegadas a la ley para que se pueda retirar utilidades sin que le cuesten tanto. Y vámonos, y todos felices, y hay PTU y se reparte y todo feliz. Y ya sabes cómo enfrentas el 2024, por lo menos en el tema del ISR, ¿va? Ok, ya creo que fue el último comentario. Déjenme ver. Laura Lara. Hola, soy Laura Lara, conta rompecabezas, literal. Laura, por supuesto que no. O sea, sería un rompecabezas para ti, pero para nosotros está muy fácil. Nada más, déjate guiar, amiga, déjate guiar. Laura Lara también, nuestro cliente. Muchas gracias por escucharnos. Ok, entonces nos quedamos
en proyectar las ventas, los costos y los gastos para sacar la utilidad financiera al final del ejercicio, a diciembre. Y ya luego quítale los temas contables y fiscales, eso ya es muy contable y muy fiscal, es de nosotros, y saldrá la utilidad fiscal. Esa utilidad fiscal nos dirá cuál es el impuesto anual, el ISR anual, y ya le vas a restar los pagos provisionales que hayas hecho durante el año. Una vez que determinas esto, ¿qué es lo que sigue? Determinamos el coeficiente de utilidad. Y el coeficiente de utilidad, lo que les decía, es la utilidad fiscal entre los ingresos fiscales, ¿sí? Y te va a salir un porcentaje, y ese es el porcentaje que vas a utilizar a partir de marzo para los pagos provisionales. Entonces te juegas mucho. Entonces hay que tener cuidado. Siempre me dicen, oye Ramón, ¿y qué porcentaje es el sano para tener pagos provisionales no tan altos? Yo les digo, pues menos del 5%. Si estás haciendo un pago provisional arriba del 5% y es muy alto. Entonces hay que cuidar eso. Oye, Ramón, yo no tengo coeficiente de utilidad porque mi empresa es nueva, la acabo de constituir este año o el año pasado. Ah, perfecto, cuídalo. Cuídalo que vaya creciendo poco a poco. Oye, Ramón, yo ya tengo 5 o 6 años y sigo sin tener coeficiente de utilidad porque siempre tengo pérdidas. Pues aguas, porque esos ya son focos rojos. El SAT te perdona, pero no te perdona. Sabe que a una empresa le cuesta trabajo arrancar porque tiene gastos preoperativos, porque al inicio las ventas no son iguales a los costos y gastos que tienes que invertir, y entonces como que te da chance, ¿no? Dice, el primer año sales pérdida. El segundo también. El tercero puede, pero ya mucho menor, y el cuarto ya tienes que generar utilidades. Si no estás generando utilidades al cuarto año, ya entras como al radar del SAT, ¿no? Si siempre has tenido pérdidas, no tarda en preguntarte el SAT, oye, ¿por qué tienes pérdidas y por qué sigues generando? Y casual, tienes pérdidas y el socio mayoritario, préstele dinero. Esa ya se la sabe el SAT. Si tienes pérdidas recurrentes a nivel anual y el socio le está prestando dinero, ¿qué crees? Estás comprando facturas y el dinero te lo mandan a ti de cualquier manera y tú se lo vuelves a inyectar a la empresa. Es muy fácil detectarlo y ahí está. Préstamo del dueño o del socio. Oye, ¿cuándo le vas a pagar? ¿Cuándo le va a pagar la empresa al dueño? No, pues no, porque luego si le pago, me sale impuesto a pagar, me sale IVA a pagar, ¿no? Pues págale, termínale de pagar. ¿Le estás cobrando interés, socio? No, tampoco. Y entonces te envuelves en una maraña que no para. Entonces, hay que tener utilidad, hay que controlar el impuesto. Pero si tienes muchísimos años y pérdida tras pérdida y el dinero lo sacas y luego se lo reinviertes porque necesita la empresa dinero, ahí se ve muy evidente. Neta que se ve muy evidente y ya lo detecta el SAT. Entonces, ojito con eso, por favor. Luego, ¿qué sigue? Ya tenemos el coeficiente de utilidad. Cuida mucho el coeficiente de utilidad. Muchas veces el coeficiente de utilidad se descuida y salen números arriba del 5%. Es una locura porque empiezas a pagar muchísimos impuestos. Entonces, con un poquito de ajuste en la utilidad, podemos reducirlo, ese coeficiente de utilidad. Si tu coeficiente de utilidad es 5, pero en el 5%, y ya en el 2024 pasan los primeros 2 trimestres y te das cuenta que esos números son muy altos para ti. ¿Por qué? Pues porque dejaste de vender, porque el mercado se contrajo, porque te está yendo mal. Hay posibilidad de pedirle al SAT que te reduzca el coeficiente de utilidad. Le tienes que demostrar que en el próximo semestre tus números de ventas serán menores y entonces pides la reducción de coeficiente y le dices a cuánto. Es un cálculo que yo muy pocas veces lo he visto. Sí está en la ley, está permitido, lo puedes hacer y te lo pueden reducir, pero lo he visto muy pocas veces, ¿no? El coeficiente de utilidad es como 1 en 1,000,000 que lo he visto, la verdad. Es muy poco probable, pero sí existe en la ley, está ahí, la reducción del coeficiente de utilidad. Mejor digo, vamos a planearlo bien para saber que sea poquito que vayas pagando y al final del año te sale una utilidad y dices, tengo que pagar. No, ya lo pagué. Lo pagué en pagos chiquitos, parcialidades, en mensualidades durante todo el año. Y ya se pagó solo. Y tienes utilidad fiscal, tienes utilidad financiera.
Vas a los bancos, vas con los acreedores financieros y te dice, pásele por favor, tiene utilidad, tiene indicadores positivos como utilidad financiera, utilidad fiscal, pago de impuestos, flujo de efectivo positivo. Pagas IVA recurrentemente. Esos indicadores son positivos, te abren las puertas al financiamiento. Yo nunca necesito financiamiento, no digas eso. Todas las empresas necesitan en mayor o menor medida financiamiento, antes o después financiamiento, siempre, o simplemente atraer socios. También es un buen indicador. Tienes utilidades financieras, fiscales, pagas impuestos, pagas IVA, tienes flujos positivos. Siempre vas a atraer a personas o a empresas o a financiamientos. Siempre, todo el mundo necesita financiamiento. Financiarte los activos fijos, necesitas a alguien, a un banco o a una financiera o a una arrendadora. Entonces, sí o sí lo necesitas. Por eso siempre hago mucho énfasis. Ten utilidad financiera, ten utilidad fiscal, paga impuestos, controlado, obviamente, ¿no? Controlado. Y bueno, finalmente, la PTU. A aquellos que tengan trabajadores, hay que pagar PTU. Es un cálculo relativamente sencillo, pero para no hacer los bolas, es el 10% de la utilidad fiscal. Más o menos ciertos factores, indicadores, no factores, indicadores, ¿no? Es un cálculo muy sencillo, pero en términos generales es el 10% de la utilidad fiscal. Entonces, eso es lo que le tienes que repartir y pagar a tus colaboradores y ya es a más tardar en mayo. Ojo con empresas que tienen sindicatos, porque el sindicato pide la declaración anual para revisarla. Tienen contadores los sindicatos y revisan la declaración anual y dicen, aquí nos están pagando de menos o de más. O también saben y dicen, oye, estás metiendo estrategias fiscales, estás comprando facturas, esa es utilidad que te la estás llevando tú. También los sindicatos no se chupan el dedo, son muy buenos. Entonces, si tienes un sindicato de esos rojos o de esos duros, pues sé transparente también. Y también sé tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Oye, no generamos utilidad, hubo pérdida. Y aquí están los números. Y si tuvimos pérdida, pues no toca PTU. Es el 10% de la utilidad fiscal. Más o menos, ¿no? Entonces, sé muy claro con ellos. Yo tengo un cliente que me dice, yo quiero hacer una planeación y tener utilidad, claro, pero lo menor posible, en la medida de la legalidad. No quiero hacer cosas raras de comprar facturas. Pago impuestos, tengo coeficiente, pero controlado. Oye, y la PTU queda bien chiquita. ¿Sabes qué, Ramón? Eso tampoco no es justo. Entonces, voy a determinar una PTU quitando todos los efectos fiscales y esa es la real. Y sobre esa lo voy a repartir. Ojo que la PTU no se reparte el importe entre el número de empleados. No es tan así, no es tan sencillo. Hay que repartir en dos vertientes. Lo que trabajó en todo el año, en todo 2023, y el sueldo que ganó. ¿Sí? Si trabajó todo el año y tiene un sueldo, pues le va a corresponder en proporción más. Es un cálculo también relativamente sencillo, no es dividirlo entre todos y darlo en partes iguales, no es así. Porque si yo trabajé 6 meses nada más y tengo un sueldo pequeño, pues me va a tocar en proporción muchísimo menos que al que gana mucho más, empleado que gana mucho más y trabajó todo el año, ¿no? Eso hay que tenerlo muy bien, muy claro. Entonces, eso es el último indicador que te juegas, la PTU, que es obligación pagar a más tardar en mayo del próximo año. Entonces, si te fijas, si no planeas bien, ya tienes un trancazo de impuesto a pagar en marzo y otro trancazo a pagar en mayo. Pero deja tú, si el coeficiente de utilidad se te fue a las nubes, pues vas a pagar marzo, abril, mayo, junio y hasta diciembre, trancazos buenos de pagos provisionales. Eso no lo olvides, por favor. Son los pagos provisionales, son bien importantes y todo el mundo lo tiene que pagar. Si traes coeficiente cero, bueno, sigue en coeficiente cero. Hubo un cliente hace algunos años que traía un coeficiente súper alto el año pasado. Y este año iba a cerrar con pérdida. Y le dije, si cierras con pérdida este año, imagínense que el 2022 tenía un coeficiente alto y estaba pagando unos pagos provisionales bien altos. Y este año 2023 le hicimos la proyección y iba a cerrar con pérdida fiscal. Y hablé con ellos y les dije, oigan, si cierran con pérdida fiscal, el coeficiente que van a utilizar es el del año pasado, el del 2022. Entonces seguirán con el coeficiente alto. ¿Qué hacemos, Ramón? Pues cierren con utilidad. Pero es que pues traemos una pérdida alta. Pues deja de reconocer gastos. Ojo con esto, fíjense bien. Los gastos
son opcionales. Los ingresos los tienes que reconocer, pero los gastos son opcionales. Puedes no reconocer gastos. Y entonces dejamos de reconocer gastos, de registrar los gastos en la contabilidad. ¿Por qué? Pues porque queríamos utilidad. Cerramos con una utilidad pequeñita y con un coeficiente pequeñito. Entonces, imagínense de tener un coeficiente gigante, pero de verdad gigante de 2 cifras, llegamos a un coeficiente pequeñito, sin estrategias fiscales locas, simplemente dejar de registrar en la contabilidad ciertos gastos. Y eso está permitido porque en la ley dice gastos son opcionales. Puedes registrarlos en la contabilidad. Entonces son opcionales. Los ingresos hay que reconocerlos todos, pero los gastos no necesariamente. Y entonces dejamos de reconocer, de registrar algunos gastos para que saliera con utilidad financiera y utilidad fiscal, y cerró con un coeficiente de utilidad chiquito. Entonces, el coeficiente que traía el año pasado muy grande, ya lo vas a dejar de utilizar. Si sale pérdida este año, sigues utilizando el del año pasado. Entonces, si está alto, pues seguirás el 2024 con un coeficiente alto. Si lo traes alto y quieres cambiarlo, tienes que tener una utilidad pequeñita para el coeficiente salga pequeñito. ¿Va? Es así como se debe de cuidar de aquí al cierre del año tu cierre fiscal en una persona moral. Ahora, vayamos a la persona física, que esta es muy sencilla. La persona física es diferente, ¿no? La persona física, tanto el IVA como el ISR, es a flujo. Los ingresos que se acumulan menos los gastos pagados que se deducen, como nómina, depreciación y otros gastos que están ahí, sale una base y se calcula a través de una tarifa que va del 0 al 35% y pagas el impuesto. Tú vas saliendo tablas cada mes. Entonces, te preocupas del cierre, no de la persona física actividad empresarial. Pero como tú presentas o tú puedes hacer deducciones personales, tu persona física actividad empresarial, vete como 2 personas, y no te estoy diciendo que seas esquizofrénico. Eres persona física actividad empresarial y persona física humana. Y entonces la persona humana puede tener deducciones personales. Puedes hacer deducciones de gastos médicos, gastos hospitalarios, honorarios médicos, honorarios de dentista, de nutriólogo, de psicólogo, colegiaturas, planes de ahorro, gastos funerarios que ojalá nunca tengas, los intereses reales del crédito hipotecario. Mira, cuántas deducciones. Entonces, si vas saliendo tú tablas al final del año, en la declaración anual que se presenta en abril, ¿qué crees? Pues sales tablas. Y entonces, ¿cuál es el objeto de todo esto? Que salgas con saldo a favor. Entonces, preocúpate por tener deducciones personales, las 10 que te acabo de comentar, para que al final del año te devuelvan de esos gastos el 30% aproximadamente y pidas saldo a favor. Yo tengo muchísimos clientes que son persona física, actividad empresarial y salen con saldo a favor. ¿Por qué? Porque metieron deducciones personales. Entonces, no acepto a ninguna persona física que no salga con saldo a favor. Si no salió con saldo a favor es que no aprovechó sus deducciones personales. Y entonces deberías de tener esas deducciones personales. Pues porque vas al médico, porque te proteges, porque tienes seguro de gastos médicos, porque lo debes de tener. Todo ese gasto, multiplícalo por el 30 y es el saldo a favor que te va a salir. Entonces, ¿dónde estaba ese dinerito? 30, 40, 50, 60, hasta 100,000 pesos. Te lo devuelve el SAT, te lo devuelve rapidísimo. Entonces, otra vez, repito, insisto, si eres persona física, actividad empresarial, tú sales tablas mes a mes, pero con tus deducciones personales que metes durante todo el año, en abril tienes saldo a favor. Si no me di a entender, búscame, pero tienes el derecho de saldo a favor. Y tienes todavía 3 meses y cachito para que busques el saldo a favor. Contrata un seguro de gastos médicos. Si tienes intereses hipotecarios, ahí está. Pides la constancia en cuanto cierre el año. Los honorarios médicos, pues todo el mundo vamos al médico. Eso sí, pagado con transferencia, cheque o tarjeta de crédito. Si pagas en efectivo, pelas. Eso no es deducible y lo detecta perfectamente el SAT porque así aparecerá en la factura, ¿va? Y pide factura de todo. Hay muchos clientes que me dicen, no pido factura de la colegiatura de mis hijos. Pues pídelo por favor para que pidas en devolución ese impuesto, ese ISR, ¿va? Entonces, es así como terminamos. Mucho más extenso, evidentemente, la persona moral porque tiene muchísimas más cosas que cuidar.
La persona física no, pero tiene grandes beneficios. No acepto ninguna persona física que no tenga saldo a favor al final del año, o sea, en abril. Y la persona física cuida todos los indicadores: utilidad financiera, utilidad fiscal, el impuesto a pagar, el coeficiente de utilidad y la PTU. Son 5 puntos. Son 5 puntos que te juegas este cierre y te impactan todo 2024. ¿Va? Ok, antes de cerrar con el programa, déjame ver si hay más. ¿Hay más, productor? ¿Hay más? Aquí están. Voy a leer los comentarios antes de hacer un comercial, el comercial de mi curso. Dice Robert Ritz, saludos desde Chicago. Ese Robert, sí, ya te ubico desde Chicago, por supuesto. Aunque no llevo mis finanzas en México, sí tengo familia allá y les escribo con respecto a tu programa. Muchas gracias, Robert. Es que es bien importante, sea persona física o persona moral, se juegan muchísimo este cierre del año. Juliet, y pues recomiéndamelos, no solo para que escuchen. Julieta dice, saludos, pasando a reportarme, escuchando en Colima, Jalisco. Muchas gracias, Julieta. Ruth Mesa dice, me enganché con tu programa anterior y me gustó mucho. Soy Minion de Conta. Eso es todo, Ruth. Minion de Conta, y escuchar tus episodios en podcast me están enseñando mucho. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Ruth. Saludos a tu jefe, Gru. Angélica Sánchez dice, muy buen programa, muy buena información. Saludos desde Guanajuato. Muchísimas gracias. Qué bueno que se reportan, la verdad que alimentan mi alma y quizá también mi ego. Las felicitaciones por el programa y pues uno trata de hacerlo cada vez mejor. Bueno, ya para terminar, la próxima semana, martes, miércoles y jueves, voy a dar mi tercera edición de mi curso de emprendedor empresario. Y quiero decirles, informarles, Robert, fíjate bien, les daré el 50% de descuento a los que me recomienden, a los que quieran tomarlo, el 50% de descuento, y mencionen que me escucharon en Afirma Radio. Si le pasan la voz, oye, te escuché en Afirma Radio, quiero el 50% de descuento. Adelante, tienen su 50% de descuento, ¿vale? Es el próximo martes, miércoles y jueves de 3 a 7 p.m. Ya las sedes se las doy ahí ya cuando me contacten por mi WhatsApp. Les paso mi WhatsApp, es el 3316-031625, o en mis redes sociales. Ya somos un montón. Ya somos más de 23,000 en TikTok, más de 9,000 en Instagram. Es una locura las redes sociales. Muchas gracias. Ya los haters ya ni están o ya ni los veo. Y ya para cerrar, aguántenme. Hay un par de comentarios más. Aguántenme. Bueno, insisto, 50% de descuento en mi programa en mi curso si mencionan que me escucharon en Afirma Radio, en el programa de Irreverente Radio. Roberto Méndez, mi gran amigo Robert, ¿cómo estás? Saludos desde Zamora. Qué gusto saludarte y que nos escuchas, Robert. Elizabeth Jiménez me dice, felicidades por tu programa. Muchas gracias, Eli. Qué gusto que me escuches. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Recuerden, 50% de descuento. Ya es en menos de una semana. Por favor, aprovechen. Robert, dile a tus parientes acá en Guadalajara, si es que tienes, que se apunten, que me busquen por redes sociales o en mi WhatsApp y les haré el 50% de descuento. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Buena tarde. Concluimos el episodio de hoy. Qué bueno que te diste la oportunidad de crecer. Sígueme en mis redes sociales como El Contador Irreverente.